acá María Mercedes, Horacio y Melanie, te saludamos. ¿Cómo estás? Buenos días. Jorge. Jorge. ¿No está Jorge? ¿No está? Bien. Ay, qué calor que estoy teniendo. ¿Cómo calor? Ahora sí. Pasa por la información, Mari, pero en realidad hace mucho frío. No, pero acá no, chicos. Estamos con calefacción fuerte acá, ¿no? Estamos todos locos acá. Bueno, en Formosa se da la cuestión de la Corte Suprema haber declarado la inconstitucionalidad de las reelecciones. Por eso la reforma de la Constitución que se va a venir ahora. Y bueno, estaría bueno hablar con a ver qué nos cuenta, ¿no? Bien. Jorge, ¿estás ahí? Jorge. El problema es nuestro. No, es de Jorge. Bueno, vamos a ver, no podemos hablar con Jorge Arias. ¿Cuántos años tiene Gildo? ¿Y va a cumplir como gobernador? No, ¿cuántos años tiene él? Para, vamos a averiguar. Ya te lo digo. Yo creo que tiene un tipo de 70 y pico, 80 años, Gildo. ¿No? En el 51 nació. nació. Imagen. Bueno, ahí tenés... a ver, pará. 76. Claro. 75. Mirá, hoy escuchaba un cálculo que de cumplir un mandato más... De cumplir un mandato más como gobernador tendría 82 años. Pero bueno... 74 años tiene. Bien. ¿74 tiene ahora? Sí. Jorge Arias es periodista, ya lo presenté, vamos a ver si podemos hablar, de Canal 11 de Formosa. Hola Jorge, acá María Mercedes, Horacio y Melanie, ¿estás ahí o no? Hola María, ¿qué tal? Buen día, ¿me escuchás? Ay, te escucho perfecto. ¿Cómo estás, Jorge? Un placer. Genial, un saludo para tu equipo, para Horacio, para Melanie, Gracias. para todo el equipo de Radio Continental y Gracias. para todos nuestros queridos correntinos. Gracias. La tercera siempre es la vencida. A ver, ¿qué quiere decir eso? Por la llamada, te dice. Por la llamada. Jorge, el 70% Gildo, ¿qué pasó? Sí, prácticamente llegó al... Bueno, los guarismos, acá primero le quiero contar a todos los correntinos de que acá se eligieron convencionales constituyentes, Claro. 30 convencionales constituyentes, de cara a lo que va a ser la sesión de los convencionales y la reforma de la Constitución provincial, la mitad de la Cámara de Diputados de la provincia, 15 diputados, y la mitad de cada uno de los consejos deliberantes que tenemos en las intendencias y comisiones de fomento, que son 37 en total en Formosa. Los guarismos que se dieron en líneas generales partieron de un 60%, de un 70%, de un 80% y de un 90%, hablando en líneas generales de todo el territorio formoseño. El peronismo ganó en todas las comisiones de fomento, en todas las municipalidades, salvo una particularidad en una cuestión muy doméstica que tiene que ver con los concejales, en una localidad del centro de este formoseño que se llama Las Lomitas. Pero en líneas generales el peronismo se impuso ampliamente con un 67,24% a nivel general. Segundo quedó la Confederación Frente Amplio Formoseño, donde está, digamos, el radicalismo, y tercero cómodamente quedó en este caso la Libertad Avanza. De 11 diputados provinciales que ponían en juego, de 9 diputados provinciales que ponían en juego el peronismo, se lleva 11, suma 2 más hasta ahora, con el resultado provisorio, porque recordamos que el resultado del escrutinio definitivo se va a dar recién a partir de este jueves. Y de los 30 convencionales constituyentes, el peronismo en este caso se quedaría más o menos con 20 convencionales constituyentes. Recordamos que para aprobar o para reformar alguna constitución provincial, un sector político necesitaría más o menos 16 convencionales constituyentes de los 30 con 20 ya tienen, claro, con 20 ya tienen asegurado, Jorge. Efectivamente, por lo tanto, ahí le podemos decir que el peronismo en Formosa mantiene mayoría en la Cámara de Diputados,
de la provincia y mantiene mayoría también en convencionales constituyentes. Y el otro dato distintivo también de estas elecciones que se dieron ayer, María, tiene que ver con que hubo un alto porcentaje o un importante porcentaje, teniendo en cuenta lo que se dieron en las elecciones. Votó mucha gente, porque en Santa Fe creo que no tanto, me parece. Por 40 en Santa Fe, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hubo poca gente que fue a votar también, en Misiones también. En Formosa fue el 65% de gente que fue a votar, teniendo en cuenta que el sábado llovió todo el día, amaneció, el clima fue bastante adverso, como para que la gente pueda tener más comodidad como para ir a votar. Sin embargo, la gente fue a votar, teniendo en cuenta también que es una elección legislativa, siempre que hay una elección legislativa merma un poquitito la expectativa. Sin lugar a dudas, siempre es baja. Sí, efectivamente, pero aún así el formoseño tuvo ganas, tuvo expectativa de ir a votar, y en este caso lo hizo con un 65%. Es un dato también distintivo, teniendo en cuenta que los ejemplos que tenemos en otras elecciones que se dieron a esta altura del partido de este 2025, ¿no? Ahora, Jorge, ¿y la Libertad Avanza? ¿Qué cantidad de convencionales colocó? Porque ellos a nivel nacional es como que festejan, pero es poco, a la hora del conteo no es mucho, ¿no? La verdad que no sé de qué festejo me hablas, María, pero bueno, en definitiva, yo no sé cuánto convencionales constituyentes va a pertenecer a la Libertad Avanza. Eso no estoy todavía, de los 10 que quedan, porque acordate que 20 sí o sí van por el Partido Justicialista, que ahí quedarían 10, y de esos 10 habrá que ver cuánto corresponde a la Libertad Avanza, teniendo en cuenta que aquí el más conocido de lo que se presentó, digamos, como candidato convencional constituyente es el actual senador Francisco Poltroni, que recordamos que entró por la minoría como senador y que pertenece, yo, no sé muy bien, porque, un tiempo se peleó con Javier Milei, estuvo con la vicepresidenta Villarroel en el Congreso de la Nación, no sé cómo estarán ahora, pero el senador Poltroni fue dentro de la Confederación Frente Amplio Formoseño, se dio en una alianza con el radicalismo y no fue como una alianza dentro de la Libertad Avanza aquí en Formosa, que tuvo otros candidatos en ese sentido. Pero no sé, de los 10, ¿cuántos serían convencionales constituyentes de la Libertad Avanza? Hola Jorge, ¿cómo te va? ¿Vos decís que esta conformación o esta decisión de Poltroni le restó a la Libertad Avanza? Sí. No sé, la verdad que no podría decirte si le restó o no. Lo cierto de todo esto es que la expectativa que existía dentro de todo el arco opositor, más allá por supuesto de la Libertad Avanza, era justamente obtener la mayor cantidad de convencionales constituyentes para imponer lo que ellos querían imponer dentro de la Constitución. Acá la oposición habló muchísimo sobre un solo artículo de la Constitución provincial que tiene que ver con el 132, que habla sobre el tema de la periodicidad de los mandatos en cargos ejecutivos. Claro. De eso simplemente habló la oposición, de Infran, del gobernador Infran, que no estuvo en la boleta en esta oportunidad, ese es otro dato distintivo. Infran no estuvo en la boleta y sin embargo sacó este alto porcentaje de votos a favor del peronismo. Siempre cuando Infran va dentro de la lista suele tener mucho más caudal de votos que cuando no está, pero en esta ocasión ni siquiera, viste que en Santa Fe hubo elecciones convencionales constituyentes y Puyaro, por ejemplo, se presentó como en cabeza de lista de los convencionales constituyentes. Aquí en Formosa no pasó eso. La cabeza de lista es la licenciada Graciela de la Rosa, que fue auditora general de la Nación, y esa es la lista que se impuso. Explícame, Jorge, vos como formoseño, aparte de decirte que la última vez que pasé por Formosa, que me iba a Asunción, Formosa está muy lindo, entré, muy lindo está Formosa. El acceso. Hay muy lindo está. Y otra cosa, lo único que no me decían en ese momento que di una vueltita, es que no te dejan en la costanera sentarte, por ejemplo, a tomar un mate. ¿Esto es cierto, Jorge? No, es una de las tantas cosas que Gildo no deja. No, es una de las tantas cosas de mitos o de cuestiones que no sé, la verdad, de dónde sacan. ¿En serio? En la costanera uno se puede sentar, puede tomar mate, puede caminar, puede recorrer, puede correr. No hay ningún tipo de inconveniente, no es totalmente falso. Eso Ay, de mirá no qué bueno. Más,
hay mucha gente que indudablemente va a la Costanera para tomar mate. Sí, señor. Sí. Pero ¿y por qué Ay, se convirtió en un mito? Porque esto fue... Pero hasta en las naciones, los medios Claro, sí, nacionales. sí, se dio a conocer en los medios nacionales. Y pasa mucho con un montón de cuestiones, de que acá hay un feudalismo y no existe democracia, no hay república, no hay ciudadanía, la gente va a votar por una bolsita de mercadería, se le encierra a las comunidades aborígenes para que después se les secuestra el documento y van a votar. Bueno, todas esas cosas que se dicen están muy lejos acá de me la dice- realidad de lo que realmente sucede en Formosa. Acá me dicen, no te dejan correr en cuero. No, pues, boludo. Ah, bueno. No, pero correr en Que cuero... vaya es ahora a de- correr en cuero. Anda, déjate joder. Correr en cuero, ¿cómo vas a correr en cuero? Acá en la Costanera, si a mí yo veo una persona... Claro. Se cuida mucho la Costanera, está muy linda la Costanera. Sí, que está tenemos bella, y bella. Por ahí, sí, exactamente. Por ahí cuesta aceptar algunas cuestiones, son reglas que uno por ahí tiene que cumplir en un espacio Obvio, público. como en toda sociedad coherente, que tus derechos terminan... A mí ver un tipo en bola corriendo por mi Costanera me parece desagradable. Ponete una Buen musculosa. ejemplo, María, sí. Jorge, Claro. quiero preguntarte, seguramente esto es recurrente, este tipo de preguntas, pero ¿cómo hace el gobierno de Formosa para soportar estos embates, este bombardeo mediático, noticias falsas? ¿Cómo hace Gildo para cuidar y preservar su imagen, manteniendo un promedio de 70%, 60% en las victorias electorales? Creo que es Ay, imperdable. creo que lo perdimos. Ay, chicos, soluciones. Porque claro, Este es un problema en serio, boludo, que te estamos teniendo en serio, les digo. Sí, pues. fíjate, Estamos en la mitad de una conversación y se nos corta. pero bueno, en las pantallas ya tenés estos fuegos, entre comillas, ¿no? Para con el gobierno de Gildo y Fran y los formoseños y cómo votan y este tipo de versiones que bueno, no hacen mella en Vos sabés la que imagen de Gildo y Fran a al lo largo de formoseño- 30 años como gobernador. Al formoseño le calienta lo que dicen, por ejemplo, La Nación Más y lo que dice esto, lo que les calienta porque ellos están convencidos de que están bien, ¿me entendés? Y claro, y tengamos en cuenta lo que decía el colega, acá están votando diputados, concejales, convencionales constituyentes sin la imagen de Gildo. O sea, con Gildo en la boleta, uno imagina que sería Peor. más contundente la victoria. Claro, ¿qué es lo que hace Santa Fe? Puyaro se pone en la boleta. Ahora vamos a tratar también de hablar con Santa Fe, cuál es el fenómeno. Pero Horacio le preguntaba este fenómeno de Gildo Infran, que tiene 74, 75 años y que es terrible lo que pasa con Gildo. Es impresionante lo que pasa con Gildo Infran. Bueno, ¿está Jorge? Jorge. Sí, estoy, María. Ay, Estoy. Jorge, por favor, que terminemos esta conversación. Horacio te preguntaba yo algo. No sé si alcanzaste a escuchar la pregunta, Jorge, me refería a... Sí, escuché cómo hace Infran Para sostener y cuidar su imagen del bombardeo mediático constante, ¿no? Y básicamente con el voto popular. Vos sabés que el gobernador antes de votar el domingo dijo, los formoseños somos artífices de nuestro propio destino y lo hacemos con el voto popular como pasó hace 70 años. Sabés que el sábado nosotros cumplimos 70 años como provincia. Fue la primera vez que los formoseños fueron a votar y eligieron sus propias autoridades. Y además también aquí se recuerda mucho lo que decía el expresidente Alfonsín, cuando decía que con la democracia se tendría que curar, se tendría que comer y se tendría y educar. y se tendría que educar. Con la Bueno, acá democracia se come, se vive y se educa. Esta era la frase. Exactamente, y acá la gente entiende que la democracia le da esa oportunidad porque, bueno, hay escuelas públicas, se defiende mucho la escuela pública, la salud pública se defiende mucho, tenemos un centro de medicina nuclear, hace poco se inauguró un hospital de la madre y la mujer de última ¿Y cómo generación. están con los equipamiento de última sueldos? ¿Cómo están los sueldos, Jorge? ¿Viste? Y Porque tenemos siempre... y este año se concretó el mes pasado con un aumento del 45% de incremento salarial para todos los estatales.
a diferencia de lo que se da a nivel nacional, que se vino dando un 1, un 2%, un 3%, un 5% a lo máximo con cuotas, pagadero en cuotas a nivel nacional. Eso también valora mucho el empleado público de Formosa, porque además de recibir un incremento de estas características del 45%, mantiene su caja de previsión social. Es una de las 13 provincias que tiene su caja provincial, el que no pasó a Nación. Nación debe más de 200.000 millones de pesos a la caja de previsión. Sin embargo, aquí se mantiene una jubilación con el 82% móvil, y también el mínimo de la jubilación supera ampliamente al mínimo de la jubilación que se está cobrando a nivel nacional. Y además, hace poquito se pagó el aguinaldo y ahora se terminó de pagar el sueldo antes de que termine el mes. Bueno, son cuestiones que por ahí lo puede hacer Infran, porque aquí hace 22 años que se tiene superávit fiscal, pero un superávit fiscal, como dice el propio mandatario provincial, con la gente adentro. Hace poco se inauguraron 59 obras en un mes. Como para que ustedes tengan una idea de lo que fue 59 obras. ¿De qué tipo, Jorge? Se inauguraron escuelas. La gestión de Infran lleva 1.000 y pico de escuelas inauguradas, escuelas, centros de salud, hospitales, centro de desarrollo infantil, y además también se habilitaron casas de la solidaridad que tenemos aquí, y un instituto politécnico que tiene 4 carreras que tienen que ver con la ciencia y la tecnología. Entre ellos se encuentra, por ejemplo, la mecatrónica. Bueno, esto se puede hacer porque Formosa es una provincia desendeudada, es una provincia que no tiene deuda, por lo tanto tiene espalda como para poder soportar la discriminación que viene teniendo Formosa por parte del gobierno nacional. No solamente Formosa, ustedes saben que el presidente dice básicamente obra pública, no hay ninguna sola obra pública en el país. Y bueno, esto también... Sino a nosotros que tenemos la autovía parada y con accidentes casi todos los días, la verdad que es terrible esto, ¿no? Nosotros también la autovía justamente que unía Formosa con el Chaco, bueno, eso también está parado, eso se quería llegar hasta Asunción, que vos justamente viniste por acá y te fuiste para Asunción en Paraguay. Sí. Bueno, todo eso quedó paralizado, las rutas nacionales están todas paralizadas acá en Formosa, hay un importante deterioro también en el mantenimiento de las rutas nacionales. En su momento había un problema que se llamaba malla crema, que eso permitía la reparación de rutas nacionales, pero lamentablemente está todo parado, no hay una sola obra pública nacional acá en Formosa. Sin embargo, bueno, el gobernador sostiene la caja de previsión social, sostiene la educación pública. Saben ustedes que el gobierno no cree mucho en la educación pública, en la salud pública. Hay un centro de medicina nuclear, un hospital de alta complejidad, ahora un hospital de la madre y la mujer, un instituto politécnico también que ofrece carrera, una universidad provincial donde acá se dicta la carrera de medicina, la licenciatura en enfermería. Este es el segundo año de la carrera de medicina que tenemos. Es una universidad totalmente provincial, se paga con fondos de la provincia a los docentes, se sostiene toda esa universidad con los docentes, más allá de la Universidad Nacional que tenemos acá, que es justamente la UNAR. Bueno, un par de ejemplos que le doy a todos ustedes como para pintar el panorama de la pregunta de Alejandro, que venía con este tema de cómo hace Infran para sostener su imagen, porque uno podría pensar, no, estar tanto tiempo en el poder desgasta, o en todo caso podría pecar de soberbia en el poder estando tanto tiempo. No, sucede todo lo contrario. A medida que pasa el tiempo, sigue manteniendo el caudal del voto, que va entre un 60 y un 70%. El nivel de participación de la gente es importante cada vez que se va a votar, y a esta hora de la mañana no hay una sola denuncia de fraude o algún tipo de irregularidades que se hayan presentado dentro de lo que es los comicios que se dieron el domingo, más allá de algunas declaraciones de la oposición o algunos opositores acá en Formosa que plantean frente al voto popular la intervención de la provincia. Perfecto. Jorge, muchas gracias, muy claro tu informe, te agradecemos mucho, y después te pedimos que nos pase qué es lo que sacó en realidad. Hablamos de 20 convencionales, ¿qué es lo que sacó en realidad en el resultado final La Libertad Avanza? Te voy a pedir, por favor, si nos podés contar esto en la producción cuando tengan el recuento definitivo. Perfecto, sí, le paso a Federico cuando tengamos ya un poquitito más de precisión. Te mando un saludo a vos, María, a todo tu equipo también, y a toda la gente hermosa de Corrientes. Muchas gracias, Jorge, un cariño para vos también.